Yo creo que esa pregunta, la verdad, nos lleva a pensar que necesitamos empezar a ser más agradecidos, ¿verdad? Y yo cuando empecé a venir a la iglesia y escuchaba lo que el Señor hacía, yo quería experimentar ese gozo. Pero ahora veo hacia atrás y digo, wow, ahí fue la gracia y la misericordia de Dios, porque ahora estoy agradecida que Dios nos haya llamado a eso, porque mi vida sería súper diferente, pero a mí me encanta. Jóvenes, sean bienvenidos a su programa Anclaje 619. Qué gusto que puedan estarnos viendo. Estoy muy contento porque no estoy solo, estoy con una amiga muy querida de la casa y es Rebeca, que viene con todo desde Zacatecoluca. ¿Qué tal estás, Rebe? Qué gusto que estés con nosotros en el programa. Súper bien, gracias porque me han dado aquí el espacio de acompañarte y la verdad estoy muy feliz de que estemos aquí en un nuevo tema de Anclaje. Qué bendición más grande tenerte con nosotros en este programa, porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que tenemos mucho que platicar y sé que el Señor se va a glorificar en medio de nosotros con este tema, y es ¿por qué estoy agradecido? Pero antes de comenzar con el tema, te tengo una pregunta, y también a las personas que nos están viendo. Okay. Si mañana te quedas con lo que agradeciste hoy, ¿con qué te quedarás, baby? Uf, súper fuerte la pregunta. Yo creo que esa pregunta, la verdad, nos lleva a pensar que necesitamos empezar a ser más agradecidos, ¿verdad? Y agradecer por todo lo que tenemos para quedarnos con todo si fuera así, ¿verdad? Porque quizás muchas veces, por ejemplo, se nos puede olvidar agradecer por nuestros papás, que es algo tan básico, ¿verdad? Por nuestros hermanos, nuestra familia. Entonces, cabal, si vos me decís con qué me quedaría, ¿verdad? Tal vez muchas cosas se me quedaron porque no agradecido por todo lo que tengo. Y sí, es un reto, la verdad. Es un reto. Y el tema de por qué estoy agradecido va enfocado a lo que el Señor quiere que deseamos, que mediante el espíritu de la gratitud en todo lo que hagamos y en nuestro momento de intimidad podamos decir: Señor, estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Y es una mayor felicidad y satisfacción ver cómo el Señor te respalda día con día mediante la gratitud e influyen las bendiciones del Señor a nuestra vida, como lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:18. Y quiero preguntarte a ti, Rebe, y a las personas que nos ven, ¿tú por qué estás agradecida con el Señor? Quiero que nos cuentes este día cuáles son los motivos de gratitud que has tenido con el Señor. La verdad son muchísimos y bueno, ese es un tema que a mí me encanta. Porque es algo que trato de cultivar, ¿verdad? Bastante en mi vida, y porque hay tantas razones en realidad por las que nosotros podemos estar agradecidos con Dios. Pero creo que la primera, ¿verdad? Aunque suele ser muy común, en realidad es mi familia y los amigos que Dios me ha dado. Yo siento que, sabes, que a pesar de los lugares a los que Dios me ha mandado, que quizás no siempre estamos en un entorno rodeado de cristianos y creyentes, ¿verdad? Pero sabes que siempre Dios se ha encargado de por lo menos ponerme un amigo, una persona que sí sea creyente alrededor mío. Entonces, eso es una de las muestras que yo he visto donde Dios tiene ese cuidado de mí, ¿verdad? Y siempre está como rodeándome de gente que sea luz y que sea buena para mi vida, ¿verdad? Eso es el hecho, el llamado que nos ha entregado a mi familia y a mí, ¿verdad? Porque mi papá como mi pastor al principio... Que es una responsabilidad muy grande. Al principio fue un reto y sí, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Si yo te contara cómo fue eso, o sea, las dudas que nos causó y el yo decir, en realidad es eso, ¿verdad? Lo que quizás yo había planteado para mi vida, pero ahora veo hacia atrás y digo, wow, ahí fue la gracia y la misericordia de Dios, porque ahora estoy agradecida que Dios nos haya llamado a eso, porque mi vida sería súper diferente, pero a mí me encanta servir con mis papás. ¿Sabes qué me encanta lo que me has dicho? Es que la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Sí. Y la soberanía de Dios en cualquier tipo de circunstancia, ya sea buena, mala, enfermedad, angustia, hay que dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque para Dios es la gloria y la honra. Y te voy a compartir un poco por qué yo estoy agradecido y por qué el tema me impactó mucho cuando hablamos del valor de la gratitud en el Señor. Creo que no es muy obvio que el Señor se ha glorificado mucho en lo que ha hecho con nosotros en el departamento de alabanza, que nos ha dado las fuerzas para seguir adelante. Sí. Cuando a veces decimos, Señor, no puedo seguir, Él viene y te recuerda quién sos. Y te dice,
agradecer por todo lo que el Señor te ha dado. Amén. Y qué bueno cuando tenemos ese corazón grato y podemos manifestar lo que el Señor hace a través de nuestras vidas. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás que recién venía a la misión después de pandemia. Tenía 5 años que no me congregué en Misión Cristiana Nuevo Pacto y Dios me permitió regresar en el año 2000, en el año 2019 y venía con muchos sentimientos encontrados. Yo experimenté sí ser que es malagradecido, no solamente con Dios, sino que con mis padres. Y no había experimentado una gratitud plena en el Señor. Y yo cuando empecé a venir a la iglesia y escuchaba lo que el Señor hacía, yo quería experimentar ese gozo, esa paz, ese amor que sobrepasa todo entendimiento que solo Dios lo puede dar. Y mientras el apóstol predicaba, algo en mí se movía como que se quebraba dentro de mí, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que atraviesa hasta lo más profundo de tu corazón. Independientemente cuál sea la estrategia, el mensaje siempre va a llegar. Y decía, Señor, debo de cambiar. Y ahora he podido experimentar no solamente la gratitud, sino que la libertad en Cristo Jesús. Qué bueno, eso es súper bueno. Y sabes, ese punto que mencionás, que tú decías al principio, ¿verdad? El ser agradecido te hace estar más feliz, y eso es súper cierto. El agradecimiento cultiva el gozo, y eso es un punto que yo quiero que quizás enfaticemos hoy, porque hay algo que se nos olvida a veces. Bueno, hay un factor que es justamente lo contrario al agradecimiento, y algo con lo que de nosotros como cristianos debemos luchar en nuestra vida, y es la queja. La queja es lo opuesto al agradecimiento, y es lo que muchas veces nos impide a nosotros cultivar el gozo en nuestra vida y reconocer y darnos cuenta de las bendiciones que tenemos en Y sabes, Rebe, no solamente la queja, la insatisfacción personal te hace ser malagradecido con lo poco que tenés. En todo tiempo, como ya lo hemos repetido y ya han de decir que somos discos rayados, pero hay que ser gratos, no solamente con el Señor, sino que con tu hermano. Sí. Extender gratitud por aquel menesteroso que necesita. Si Dios lo hizo hace un siglo atrás, ¿por qué yo no puedo ejemplificar ese gran ejemplo de amor del Señor y ser gratos? Y fíjate que, hablando del agradecimiento, traigo unos 4 puntos importantes que quiero que los discutamos. Y la gente que nos ve también, el agradecimiento debe de surgir como respuesta natural de los creyentes a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, sí. En segundo lugar, la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Dar gracias a Dios, y este punto me impresionó mucho, es el resumen de la adoración, porque a través de la gratitud afirmamos a Dios como la fuerte máxima de juicio y bendición. Y la cuarta, con un corazón agradecido, usted puede decir en medio de la prueba o cualquier circunstancia, alabado sea el nombre de Jehová. Amén. En todo tiempo. Amén, amén. Eso es súper cierto. Y justamente eso quería tocar, ¿sabes? Quizás a veces cuando atravesamos dificultades y tribulaciones en nuestra vida, aquí los que nos están oyendo podrían decir, ¿cómo voy a ser agradecido si estoy viviendo algo malo en mi vida? Pero aún en medio de las pruebas, siempre, y esta es una frase que a mí me encanta, siempre hay motivos para agradecer. Y eso es lo importante, ¿verdad? Reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida, aún en medio de las pruebas, porque aún en medio de las dificultades seguimos teniendo un techo sobre nuestra cabeza, hay pan sobre nuestra mesa, ¿verdad? Nuestra familia está bien, tenemos salud, ¿verdad? Hay tantas cosas siempre por las que podemos agradecer. Y quería destacar aquí un punto importante, que la gratitud te hace valorar el momento que estás viviendo hoy, el presente, ¿verdad? Y te hace valorar la felicidad que hoy tenés y dejar el pasado en el pasado y el futuro en el futuro. Porque si uno está como, ay, ¿cómo eran las cosas antes? Entonces, se te va el gozo por estar pensando en atrás, ¿verdad? Por estar pensando cómo eran las cosas antes, o lo que quiero alcanzar en un futuro. Y se te va el gozo también porque estás demasiado clavado en el futuro, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí, en realidad, es aprender a agradecer por lo que tenemos en nuestro presente. Y sabes, hay un versículo bíblico que me gusta mucho que habla sobre el presente y el futuro y poner nuestro gozo en el Señor. Y dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Y me gustó mucho que hablabas de cómo puedo ser agradecido en medio de mi dificultad, en medio de la prueba. Recordemos un hombre que tuvo que ser probado por el Señor, y es Job.
Job lo En perdió todo. Jehová dio y Jehová quitó. Correcto. Alabado sea el nombre de Jehová en todo tiempo. Sí, de acuerdo. Si estás en una situación difícil en tu casa, la gente que nos está viendo, si no puede sostenerse día a día con ver las necesidades de su casa, no ha pagado recibos, tiene a su mamá enferma, alabad a Jehová en todo tiempo. Jehová dio y Jehová quitó. Y en Job 38 me impresionaba mucho porque Job tenía una sabiduría muy alta. Y cuestiona al Señor y el Señor le da como una cachetada en ese momento y le dice: ¿acaso quiero que me digas tú, así parafraseadamente, que no soy yo el Dios viviente que le dijo al mar llegar hasta aquí, que colocó las estrellas y los astros, que puso el área limítrofe sobre la tierra? Y empieza a hacerle muchos cuestionamientos a Job. Ese es el Dios viviente. Que Él era soberano. Él es soberano. Que tiene el control de todo. Exacto. Pues, que nada se le escapa de sus manos. ¿Cómo no habrá gratitud ante un rey como el Señor? Ante saber que todas las circunstancias que nos pasan, incluyendo las pruebas, forman parte de su propósito bueno y perfecto para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, al mantener nuestra mentalidad centrada en esa verdad, encontramos gozo y encontramos descanso para nuestra Así alma, es. ¿verdad? Porque sabemos que Dios es soberano y que tiene el control de todo. Y yo creo que es importante saber eso. Otra técnica para cultivar el agradecimiento y por tanto el gozo en nuestra vida es recordar constantemente las maravillas y las obras que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Porque yo creo que quizás ahorita podemos estar pasando un momento difícil, pero si vos te pones a pensar, hace un año Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto por mis seres queridos. Entonces recordar las maravillas de Dios te hace cultivar un corazón agradecido, ¿verdad? Y por tanto te hace ser más feliz, porque tenés dos caminos siempre en las pruebas. Estás atravesando una prueba, o te amargás lamentablemente, Sí. o aprendes a ser agradecido, aún en la prueba. Esos son los dos Yo creo caminos. que hoy nos queda una enseñanza sobre el tema de por qué ser agradecido y me encanta que lo llevemos a casa. Es eso, cultivar agradecimiento. Cultivar el Que ese cultivo de agradecimiento se convierta en tu adoración al Señor. Que recordé de dónde el Señor te sacó, quién Correcto. eras, porque el único que te saca del anonimato es el Señor. Sí, amén. Queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros, viéndonos a través de las diferentes plataformas digitales. Es un gusto tenerte con nosotros, es una Gracias. bendición. Te queremos muchísimo Yo también en a el ustedes. programa. Sí, yo también a Nos vemos a la ustedes. próxima. Un placer.